Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. El día de hoy tuve una conversación, una reedición de una conversación con una persona a quien admiro mucho, mi querido Sergio Díaz. Espero que ustedes disfruten esta conversación en donde hablamos desde su niñez y sus comienzos humildes hasta llegar a ser un gran referente de la medicina y de la fisiología aquí en la ciudad de Santiago, un pasado presidente de Adomain a quien estimo mucho. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Díaz? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Yo soy un niño que siempre se siente bien. Tú sabes que me gusta tu actitud últimamente, ¿eh? Tú estás como que te resbala todo. Y eso me gusta, me gusta. Que Los, llegaras a ese estatus mental. los años le llegan a uno y le llegan dándole otros matices. Uno aprende a ver la vida de otros matices. Y yo creo que con los tapones que hay en Santiago, Sergio, yo creo que es la única forma de ver la vida ahora mismo. Cogerlo suave, llegar cuando se pueda. Así mismo, así mismo. Y llegar lo más temprano posible, tú ves Como todas las que cosas, cosas raras tuyas, ¿eh? ¿no? ¿Tú sabes cómo yo le digo a Sergio? Cronos. Cronos. El dios del tiempo. Ese señor no falla, ¿eh? Pues, Si hay una persona que es puntual, es mi querido Sergio. no, eso es así. Yo creo parte de eso que uno tiene que saber, respetarle el tiempo a los otros. Exactamente. Lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Así Y es. si no lo respetamos para nosotros mismos, tampoco se los respetamos para los otros. Totalmente, totalmente de acuerdo Entonces, contigo. ese es el criterio. Uno saber utilizar el tiempo, saber cuándo estamos en un tiempo de chercha, cuándo estamos en un tiempo de seriedad, Así es. cuándo estamos usando el tiempo en la forma adecuada, en la Así es. forma que corresponde. Por eso, nada, aquí estamos en tiempo. Así es. Sergio, tú sabes que muchas personas te conocen y te reconocen por tu labor como docente, pero antes de llegar ahí, lo más importante es conocer a Sergio Díaz. ¿De dónde eres? De la hermana República de Villa González, de Villa Puerto Rico. González, Palmarejo, El que Palmarejo, un campo de Villa González, la antesala de Santiago, o la cocina, como tú la veas. yo diría que la capital del tabaco, que es que aunque tú no seas muy amigo del tabaco, sostiene la economía de... Bueno, dejémoslo ahí. No entremos en esa Sergio, tú parte. sabes que mira qué contraproducente. Tú eres de Villa González y tú Sí. eres completamente anti-tabaco. Y yo le digo, cuando me hablan de tabaco, a favor o en contra, le señalo, mira, de tabaco, yo me conozco desde la semillita que se riega en un cantero hasta la cosecha, hasta cuando se trasplanta, cuando se cosecha, cuando se seca, se entroja, se encerona, se vende. Todo. Ese proceso, porque Villa González se vivió completo. Así es. O sea, él se vive completo ese proceso. Ya es menos, pues, gracias a Dios, y también conozco la otra fase del tabaco y es el engaño, la mentira con la que se maneja el mercado del tabaco. Se habla de muchísimo de las exportaciones, se habla de todos los beneficios que supuestamente económicamente produce, pero resulta que el cosechero es el que menos Sí, recibe de totalmente. todo. El cosechero tiene que pasarse el año cosechando el tabaco sin ganar un sueldo como tal, Así es. manteniéndose solamente para cuando le sobren 10,000, 15,000 pesos en el año, entonces a que le sobraron tanto, ¿de qué le sobró? ¿Cuánto dejó No, de para nada. pagarse él mismo? ¿Cuánto dejó de pagarle a su esposa? ¿Cuánto dejó de pagarle a sus hijos, que eran los que le ayudaban también en la cosecha? Ese tipo de cosas. Entonces yo Sí. mejor ni siquiera me gusta hablar mucho de ese Pero hay tipo de mucha cosas. gente que sufre mucho las consecuencias en el camino hasta vender un cigarro, por decirlo de alguna forma. Pero además lo que conocemos los médicos de todo el daño que hace el No, no, tabaco. es remanente de salud es terrible. Entonces, dime, ¿cómo podemos justificar lo que se ha hecho en este país y lo que se está haciendo, declarando el tabaco orgullo nacional, declarando a Santiago la capital internacional del tabaco? Óyeme, eso es una burla a lo que es salud como tal. O Totalmente. sea,
Si en este país tuviéramos un sistema de seguridad social donde el Estado tuviera que costear, como otros países, donde tuviera que costear lo que es la salud de la población, no hablaran tanto en ese sentido Totalmente. de lo que es la exportación, de lo que se recibe de ingresos, porque no se compensa ni remotamente lo que se recibe de ingresos por la venta o por el mercado internacional de tabaco a los gastos en salud que representa Totalmente. el problema del tabaquismo. Entonces, Así es. eso no se discute, de hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene eso muy claro. La Federación Mundial del Corazón, aquí tenemos otros organismos como Fundo, la Fundación de Obesidad y Riesgo Cardiovascular, la DATA, Alianza Dominicana Antitabaco, que tú mismo tuviste en una conferencia como tal. Entonces no es, o sea, todo eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos justificar? Sí, no, totalmente. Entonces, eso... Y ese es el mensaje de Adumain, de toda la sociedad médica especializada. Una sociedad muy hipócrita, pero bien, seguimos contigo. Naces Eso dijiste tú, eso sí, dijiste tú. no, sí, 100%. Tú naces en Palmarejo. Así. Háblame un poco de tu familia, de tus padres. Bueno, yo quedé huérfano a los 5 años. Wow. A mi madre, a una tía y a mí nos cayó una descarga eléctrica. Mi madre la mató, Wow. fulminante en ese momento. Yo tenía 5 añitos. Me recuerdo de esa etapa como si fuera ahora. No me recuerdo de nada de antes de eso, de ese evento. Pero sí el evento. Pero de ese evento me recuerdo. Una tía quedó quemada, venía de la pulpería de mi papá y venía. La casa nuestra era una casa de tipo acomodada de campo, una casa de 2 aguas, o sea, de zinc, Sí. madera y piso de roble, ese tipo de cosas. Entonces estábamos en la galería, que fue un 10 de septiembre de 1960. Wow. Yo nací en el 55. Y llegó, cuando vino la descarga eléctrica, mi madre estaba parada frente a la puerta, esperando que llegara la tía, y yo la estaba esperando aquí en la esquina de lo que es donde comienza la galería, de esa típica casa con una galería en él. Sí, era una casa típica de campo. Exacto, entonces, nada, y mi tía venía entonces por el área frente a lo que es la habitación principal ahí. Cuando cayó la descarga eléctrica, mi madre cayó instantáneamente hacia la puerta de entrada de la casa. No emitió el más mínimo quejido, cayó muerte fulminante de entrada. A mí no me pasó nada, gracias a Dios, no sé para qué estoy vivo. A la tía la quemó, Wow. quedó quemada así como el color de estos negros así. ¿Y sobrevivió tu tío? Sobrevivió y ya falleció hace unos, no sé si son 7 u 8 años, falleció de un cáncer de mama, pero eso fue en 1960 aquello. Wow. Se creyó que se moría en varias ocasiones, pero se salvó. Wow. Pero eso ya marcó entonces un estilo, una vida ya un poquito no convencional. Sí, claro. Yo era el más pequeño de 5 hermanos. Luego en el 72 tenía uno de los hermanos, el tercero, estudiaba arquitectura en la UNPO en Santo Domingo y entonces en un viaje que dio aquí a Santiago, uno de los viajes a Santiago en la familia, se fueron en un domingo a Long Beach, allá se tiró de un trampolín y chocó aparentemente con una piedra abajo y ahí murió. Wow. Entonces eso fue otro trauma en ese sentido. Y ahí tú tenías como 16, 17 años. Yo tenía entonces 17 años. Sí. Entonces ahí ya yo estaba en el colegio San Francisco de Asís, estación de bachillerato, yo estaba en primero ya. Primero, sí, primero, segundo. Creo que estaba en segundo, me parece. Y nada, y de eso creó entonces todo otro trauma en la familia, otra situación de lucha contra la naturaleza en ese sentido. Sí, claro. Y tu papá entonces fue... mi papá fue que regenteó todo lo que era la vida de la familia en ese sentido, con toda responsabilidad. No se volvió a casar. Wow. Entonces, ahí había conflicto familiar. Mi hermana mayor tenía 15 años cuando eso, dijo que no aceptaba una madrastra en la casa. Entonces, todo eso
creó un estilo de vida donde yo fui prácticamente asumí roles de adulto desde que tenía 12 años, porque entonces los otros hermanos trabajaban aparte en tabaco, precisamente con el negocio de tabaco, con un primo que era de hecho mi padrino, que tenía entonces almacenes de compra de tabaco. Y pues, mi papá tenía un colmado, un colmado tenía, se llamaba la pulpería. Pulpería le decían, exacto. Entonces, en esa ocasión, pues nosotros entonces éramos mi papá y yo que atendíamos la pulpería. Y cuando papá tenía que salir a hacer compras a Santiago, lo que fuera, yo era que me quedaba con 12 años y yo me quedaba en la pulpería. Wow. Ya era que yo despachaba todo ya normal. Yo abría la pulpería, llegaba de la escuela de Villa González, que quedaba a 1 kilómetro y algo de donde vivíamos. Llegaba de la escuela, comía y a las 2 de la tarde yo estaba abriendo la pulpería. Que era otra época, porque la gente también era mucho más confiable que ahora, ¿no? Sí, era una época Más sana, qué sé yo. más sana. Porque nadie se atreve a un muchacho ahora, pues atracan a los adultos, imagínate. Eso es, pero tampoco hay los muchachos como ese sentido de responsabilidad que tampoco, tú sabes, lo tiene. Es otro estilo. Nosotros nosotros caminábamos, íbamos a pie a la escuela y ahora los hijos de nosotros o los llevamos nosotros o hay un autobús que los pague, le paga el colegio, le paga al que se le paga para llevarlo y traerlo. Así es. Es mucho más cómoda la vida. Es un mundo diferente totalmente. Totalmente. Entonces, ¿cómo en medio de una situación familiar en la que tú te criaste tan difícil y con tantas tragedias, cómo te nace la idea de estudiar medicina? ¿Y por qué no dedicarte a los negocios como tu papá y seguir esos pasos? De hecho, tú sabes, en esa época el ser mecanógrafo y contable, eso era, eso es una cosa grande. eso era ya casi lo máximo que se hacía. Entonces, papá no tenía tampoco, en esa época entonces era un asunto con el hermano que estaba estudiando en Santo Domingo, que fue el que se mató después. El ingreso no alcanzaba para todos nosotros poder estudiar adecuadamente. El mayor se hizo mecanógrafo contable. El siguiente que fue el que falleció. Y luego el otro, el tercero, el cuarto, que es a quien yo le sigo, que somos los dos que quedamos vivos. Comenzó a estudiar en la universidad aquí en Santiago y no pudo seguir porque no había recursos tampoco para dar. Yo estaba en bachillerato y pero antes de entrar a bachillerato, yo del 72, como yo estudié en la Academia de Santiago. Okay. Entonces hice mecanografía y contabilidad porque eso era lo que papá asumía que se hacía, pero yo no quería quedarme así. Entonces luego mis dos hermanos que estaban trabajando como tal me ayudaron en gran medida. Papá le decía, yo puedo cubrir los pasajes, a ti no te van a faltar, pero yo no podía cubrir la colegiatura. No. Entonces nada. Y en esa ocasión, entonces tampoco quería que yo estudiara en el UFE. El UFE era... No tenía mala fama. No, el UFE era guerra. El UFE de ese momento eran los 12 años de Balaguer. Ahí mismo. Eso era un mundo total de diferencia con lo que es la educación ahora, con lo que es la educación del UFE. Y el UFE ni se oye, pero eso era piedra de la fuerza, eso era una época. Entonces papá dijo que no aceptaba que yo estudiara en el UFE. Entonces, nada, estudié entonces en un colegio, buscamos entonces el colegio que fuera lo más económico posible, pero que fuera un colegio más o menos decente. Estudiamos en el Colegio San Francisco de Asís. ¿Dónde estaba ese? Eso es en La Joya, aquí en San José. Ok, sí. Mira, la iglesia es que está cerca de la iglesia de San José. Sí, pertenece a la misma, porque San José en primaria y San Francisco en secundaria. Ok. Entonces, de hecho, ahí estudié en compañía de Sánchez Cárdenas, que fue entonces, ahí fue que nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos.
Y de ahí fue que entonces luego él, cuando necesitaba ayuda En el ministerio, exacto. cuando fue de ministro, entonces por eso fui director de alto costo, porque necesitaba una gente seria, decía él, para que manejara. Y entonces mira las relaciones, cómo se mantienen en el tiempo y después terminan Así es. funcionando. Entonces, nada, cuando eso, entonces ya hago el bachillerato y digo, bueno, también ahí mis hermanos entonces me ayudaron, más en ese mismo sentido también. Digo, mira, sigue estudiando, vamos a seguir estudiando. Y ahí, de hecho, uno de mis hermanos fue que salió conmigo a buscar dónde podía yo estudiar aquí en Santiago, que fuera económico, pero que fuera decente. Y los colegios de fama no aceptaban entonces que tú entraras a hacer bachillerato porque tenías que entrar desde primaria, desde chiquitito. Sí, claro. Y entonces nada, pero Y que también socialmente esos colegios siempre han sido de la élite sociales. entonces nada, yo le agradezco mucho al Colegio San Francisco de Asís y muy buena educación, de hecho, siento que recibí. Y luego termino entonces de ahí, y bueno, yo quiero estudiar medicina, quiero hacer medicina. Entro entonces a Madre y Maestra también sin crédito, Wow. porque no tenía quien me firmara para Hacerse garante. ser garante de crédito educativo. Nosotros nunca hemos sido gente de estar solicitando muchas cosas ni robando muchas cosas. Entonces, hubo que hacer malabares para yo poder estudiar sin crédito. Claro, los créditos eran a 10, a 12 pesos, a 15 pesos, pero tus 15 pesos de 15 crédito pesos, no, era un cuatro. billete en 1975. Yo soy matrícula 75 Wow. en Madre y Maestra. Terminamos en el 81. Y para poder terminar la carrera tuve la suerte de que se abrieran las monitorías. Entonces yo fui el de la primera promoción de monitores de fisiología. Oh, igual que Bajit, que para estudiar también tuvo que ser monitor. De así mismo. Y Entonces, de fisiología también, qué coincidencia. sí, así es. Y por eso Bajit tiene un máster en fisiología también. Sí. De hecho, en esa ocasión habíamos 3 másteres en fisiología. Bueno, cuando yo hice fisiología después, entonces que ya hice un máster en fisiología en Venezuela. Pero para yo estudiar en la carrera, para yo terminar esos últimos 2 años, me salvó la monitoría. Entonces resulta que el pago a la universidad era antes de los días 10. O sea, el pago a la universidad, el pago de El la pago de la universidad, mensualidad. el pago de la universidad era los días 10. Había que hacerlo antes de los días 10. Para que no te cobraran recargo. Ajá, pero entonces yo tenía que siempre pagar con recargo porque la universidad paga los días 10. Entonces la universidad Madre y Maestra cobra primero Y para pagaba después. pagar después. Ya. Entonces yo tenía que no podía pagar primero porque no tenía con qué. Entonces, Wow. con la monitoría, entonces yo tenía que pagar siempre con recargo, Wow. pero pude estudiar entonces de esa manera. O sea, es decir, ¿qué te digo? Luego cuando se terminó entonces la carrera, es cuando me manda a la universidad a Venezuela, costado por la OPS, cuando yo termino fisiología en 1980, cuando termino la carrera en 1981. Me envía entonces a Venezuela a hacer el máster en fisiología. Regreso en el 83. La única vez que yo he sido rico fue cuando estaba en Venezuela, porque me pagaban muy bien. Pero cuando yo llego aquí, que me pagan. Mientras allá me pagaban $1,200 mensual. Wow. $1,250 mensual, porque Venezuela era... Y esa era otra Venezuela. Le decíamos la Venezuela Saudita. Porque Caracas en ese momento era la segunda ciudad más cara del mundo. Wow. Solamente estaba en primer lugar Tokio, en segundo lugar Caracas y en tercero Nueva York. Wow. O sea, entonces el costo de Caracas era carísima, pero me sobraba dinero. Mientras que cuando yo llego aquí me pagan 300 pesos de sueldo, entonces como profesor de tiempo completo. Qué bajo. Es decir... Es toda una peripecia entonces cuando regreso ya entonces de Venezuela, con mi contrato de tiempo completo, que era el compromiso con la universidad, entonces me salvó también la situación de que era el doctor Luis José Castillo, que en paz descanse, Sí. Fue un mentor de nosotros muy determinante en ese sentido. Él estaba ya como coordinador, ya se había creado la residencia de medicina interna En el seguro. Seguro Social.
él estaba como coordinador de la residencia a la vez que él era director de la carrera de medicina. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer todos los arreglos para que tú puedas estudiar. Entonces allá estudiar en el Seguro Social, hacer medicina interna. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue ya en el 85 que yo entré, Okay. porque cuando yo salí sin hacer pasantía de aquí. Y tuviste que venir a hacer pasantía. Tuve que venir a hacer pasantía, que entonces la hice, también me la facilitaron aquí en Santiago para que yo pudiera dar clases mientras estaba en la pasantía, porque yo tenía que dar clases en la universidad. Wow. Entonces, cuando terminó la pasantía, entonces tenía que esperar ya que finalizara, a que llegara el concurso, entonces fue en el 85. Okay. Entonces yo estudié del 85 al 89. Eran 4 años. Al 90, eran 4 años. Entonces, en el 90, entonces de hecho rotamos por México. Entonces, cuando se rotaba por México del Seguro Social. Y ya entonces, luego ya ahí me gradué entonces de medicina interna. ¿Y quiénes eran tus compañeros de residencia? Estaba el doctor... la doctora Ángela Santos, Ángela, sí. la doctora Teresita, no es Guava, Teresita Enríquez de Mao. Okay. Teresita Enríquez. Entonces nosotros entramos 4, pero el doctor Gustavo Pérez, Andrés Gustavo Pérez, entonces se fue, hizo los 2 años tenía que hacer obligatorio de medicina interna. Y se fue a hacer cardio. Se fue a hacer cardio entonces al Gautier. Entonces quedamos los 3, éramos entonces Ángela Santos, Teresita Enríquez y yo. Y el superior entonces de nosotros, el superior estaba el doctor Luis Felipe García. Sí. A quien le agradezco la única sanción que me puso. Ese mí fue el que me la puso. Pero somos buenos amigos, no hay parecido. Estaba el doctor Serafín Pérez, eran de ese segundo, mientras uno es de 1, es de 2. No recuerdo quién eran nosotros. Estaba este muchacho que es también internista en Montellano, el doctor... se me olvidó. Nos acordamos ahorita. Y hay otro de los doctores que se hizo gastro, que está en la capital, que tampoco me acuerdo el nombre en este momento, pero ya la doctora Espinosa, que era la matrona Esa era la mamá de todos ustedes. nosotros. Ella era de las profesoras de allá, la doctora Enrique Cordero. Cordero, wow. Que la doctora lo mencionó en el episodio de ella, que era de los que estaban ahí junto con ustedes todo el tiempo. Siempre estuvo el doctor Cordero, y una persona muy coherente, muy tranquila, muy sana. Siempre usted le pedía cualquier ayuda al doctor Cordero y con todo el gusto le asistía en cualquier información que daba, todo eso. Así es. Sergio, entonces, tú sabes que la gente quizás no sabe que tú y yo tuvimos una conversación buenísima que para mí fue muy enriquecedora y que ya yo te tenía mucho cariño, pero después de ahí ya tú eres una gente a la que yo tengo un aprecio muy especial porque Gracias. y tengo que decirte, Sergio, mira, y confesar aquí que la idea de hacer el podcast fue precisamente por esta conversación tuya y mía. No sabía eso. Sí, y te voy a explicar por qué. Nosotros muchas veces somos juzgados por la portada, pero la gente suele tener una idea preconcebida de uno sin conocerlo. Entonces yo me he encontrado con gente que dice que yo soy una persona arrogante, pero tú no me conoces. Puedo acércate a ver si es de verdad. Exactamente. Y que también nuestra historia define quiénes somos nosotros. Y entonces, de verdad que para mí es un honor tener de nuevo esta conversación contigo, pero hay una parte que yo quiero que tú compartas, y es que cuando tú te gradúas de internista, tú no tienes el camino tradicional de todos nosotros, de una vez entrar a una clínica, a un hospital. Tú tuviste que irte al exterior, a Estados Unidos a trabajar. Así. Cuéntame eso. Es que tú quieres que te esté contando.
Nada, yo me fui a raíz de cuando yo llegué de Venezuela, cometí un error de zapatero a tu zapato y eso fue lo que no supe hacer. Me metí en agricultura Oh, y perdí hasta modo de andar, o sea, en una zona que no tenía, no tenía irrigación, en un año que no llovió. Nada más para tenerte una idea, yo sembré, no, o sea, nunca quise sembrar tabaco porque nunca porque siempre tú siempre eras estaba coherente con eso. en contra, siempre he sido coherente con eso. Y lo utilicé entonces, sembramos yuca, sembramos maní, pero no, hago la historia del maní porque en ese momento la manicera, en la Sociedad Industrial Dominicana, le cedía a quien iba a sembrar maní, le cedía las semillas. No le vendía las semillas, Se la da. sino te entregaba la semilla, devuélvame la cantidad de semillas que yo le entregué a usted y después que usted termine la producción. Y era una forma entonces de mantener el ciclo a quienes necesitaban y que van a sembrar el maní, que le entregaban semilla porque siempre iban a tener, porque tú le devolvías, ese era el pago, devolverle la cantidad de semilla cuando tú produjeras. Fue tan la sequía que hubo en ese momento que yo sabía que el tener que pagar para recoger el maní no iba a alcanzar la cantidad de maní para las semillas que me habían dado. Wow. Y eso fue traumático, o sea, yo perdí mucho dinero ahí. Y en todo esto, después me metí en un tractor, otro error garrafal, un tractor que no servía, nada más estaba pintado y se veía bonito. Entonces, con el tractor, no se sabía quién era peor, si el tractor o el tractorista. En fin, Tractorita, 100%, podemos todo, votar. todo ese tipo de cosas. Perdí muchísimo dinero en total ahí. Ante esa situación me vi muy tétrico, donde me vi que me mandaban a buscar preso en un momento determinado, Wow. pero yo había pagado precisamente ese día antes de que fueran a buscarme con Sí, armas y todo. porque aquí todo un aparataje, Sí, te todo un pueden, aparataje. y más si hay Entonces, doctor fulano, llama más la sí, atención. entonces, pero nada, todo eso pasó y lo que hice fue, tuve que irme a Estados Unidos Pero a fue un trabajar. aprendizaje serio. Y qué bueno que tú hablas de eso, porque la generación mía tiene obligatoriamente que invertir en algo que no sea medicina si quiere tener una vejez digna, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, el aprendizaje es que uno debería involucrarse en actividades que uno Que uno conozca la bien. conozca como tal. Eso es la verdad, Sí. porque fue un error garrafal todo lo que hice. Y en ese sentido, nada, duré 5 años en Estados Unidos. Wow. Me fui en el 91, yo recién regresando de México, había regresado en el 90, y seguía dando clases en la universidad, pero no me alcanzaba lo que estaba produciendo. Y en el 91 entonces me fui a Estados Unidos con unos familiares de mi ex esposa y trabajamos entonces, trabajé con un cuñado en un camión de distribución de mercancías de dairy. Creamos una ruta con bodegueros dominicanos y duramos 5 años en ese proceso y eso me permitió entonces yo enviar dinero, dejando la familia aquí en principio, durante el primer año para poder suplir entonces yo y mandar dinero suficiente y pagar el dinero que debía aquí, todo el dinero que debía aquí Pero a la eso habla familia. mucho de la responsabilidad y tu personalidad, porque fue, ya tú eras médico, tú tenías un máster en fisiología, Sí. tú eras magíster en medicina interna Y y yo tú estabas trabajando como camionero regando carne. así vi. Y eso habla mucho de cómo uno como hombre tiene que asumir muchísimas veces la responsabilidad. Era más fácil tú quedarte aquí y Y hacerme que la de viste en orden. confundido, Ajá. pero esa no puede ser el estilo. Y uno no sabe, uno tiene que pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro y lo que uno hace con los hijos. Yo tengo Así es. tres hijos que estaban ya nacidos los tres. Y todo yo tenía que hacer, que hacer las cosas que podía hacer. Exacto. Y de hecho,
nos fuimos en principio allá, ellos duraron un mes allá en la casa del concuñado también entonces, que era la esposa de él, era la hermana de mi esposa de ese momento, y luego ellos se regresaron hacia acá, donde vivíamos en Los Reyes, y de ahí entonces ya al año entonces me los llevé a Estados Unidos ya. Ellos estudiaron entonces, los dos más grandes estudiaron ya allá en Estados Unidos, se hicieron la primaria fuera básicamente, porque ya en el 96 regresamos para acá. Y precisamente entonces recuerdo que regresamos porque de la universidad entonces ya me garantizaban que me querían, que querían que yo estuviera otra vez en la fisiología, que en fin, para que me encargara de la parte de fisiología de la universidad. Bueno, no fue difícil adaptarte como a la medicina de nuevo. Mira, Ese no fue un cambio fuerte para ti. no, realmente no, porque yo sabía que yo no iba a seguir en aquel tipo de negocios y yo quería ejercer medicina de todas maneras. Entonces, es ahí, se dan dos condiciones, entonces ahí. Estaba el SEGMA, que el SEGMA tenía otra visión también en aquel momento. Y del doctor Francisco Jiménez Huílamo, que en paz descanse, que habíamos sido compañeros de la carrera y compañeros de monitoría también de fisiología. Y nos tratábamos como hermanos. Entonces él me llamó un día y me dijo, oye, en el SEGMA se está necesitando un internista. Porque había un doctor Rosado, se iba a estudiar entonces a Estados Unidos, que era uno de los internistas que estaba allí. En el SEGMA está necesitando un internista. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en Estados Unidos? Tú no vas a hacer más nada. O sea, coge para acá, ven, y que la universidad seguramente te va a aceptar también. Sí. Y llamé entonces al decano, que era el doctor Fernández de la Sala. Sí, ven para acá, muchachos, que te necesitamos, no sé cuánto. Entonces Ahí armaste todo. ahí se armó la situación en ese sentido. Luego entonces yo en ese mismo año, ya cerca, ya para el 2000, creo que fue en el 99, no recuerdo bien ahí, entro al Centro Médico Cibao. Entonces también, pero ahí me pasó eh, algo donde me di cuenta de algo. Yo no sé cobrar en medicina. Yo no sé Y cobrar. a uno no le enseñan eso tampoco. Y de verdad yo en el centro médico a veces no tenía con qué pagar la secretaria. Porque había tanta gente gratis que no. Yo tenía gente gratis. No se me olvida una señora una señora que yo atendía en el SEGMA, pero entonces ella sentía que en el SEGMA trabajaba mucho y me dice, doctor, usted no puede atender en otro sector, usted tiene su clínica. Y yo, pero es que aquí la tiene. Ay, pero es que aquí entonces es muy difícil que se me hace nada. Y eso no se me olvida esa anécdota con esa señora que me dice, ya un día allá en el centro médico entonces, ella le dice a la secretaria, antes de pasarme donde el doctor, yo quiero hablar con él. Entonces la secretaria me dice, yo quiero hablar con usted primero antes de pasar. Pero bueno, si va a pasar como quiera, yo no entiendo, pero también dile que sí, que pase para hablar conmigo. Y dice, doctor, yo cobraba 150 pesos de consulta. Ay, mi madre. Entonces, eso fue en el 99, por ahí, algo por ahí, fue en el 99 o 2000. Bueno, yo estuve hasta el 2000, fue en el centro médico. Y me dice, es que doctor, yo tengo 150 pesos para la consulta, entonces, pero yo no tengo para pasajes, para que si usted me puede hacer por 100, le dije, no señora, mire, usted no se preocupe, usted no me tiene que pagar un centavo, y la medicina que yo que lo pueda recetar, yo se la voy a regalar también. Sí, A mí eso me marcó y dije, pero ¿cuánta gente tiene que vender un chivito, un becerrito, una gallina, un pavo, un pollo para venir a pagarle al mes? sí, sí. Y dije, yo no sirvo para esto. Al final de cuentas, yo entregué el consultorio del centro médico porque yo no sirvo para trabajar a nivel privado así. De verdad, no pude. ¿Y es ahí donde entraste en el Juan 23 o cuándo ocurrió eso? En esa circunstancia, pero fue en el 96. Es que se da que la universidad entonces hace un convenio, universidad, estado, comunidad, donde había una gerencia tripartita en el Hospital Juan 23
donde la salud pública era quien pagaba el personal, incluyendo a al director, pero la dirección y la junta directiva estaba manejada primordialmente por madre y maestra. Entonces yo estaba en el Juan 23 representando a la universidad, pagado por el Estado y respaldado por la comunidad. Ok. Entonces, ese sistema tripartito permitió que durante 17 años yo dirigiera el Juan 23. 17 años, wow. Yo lo dirigí desde el 96 hasta el 2013, cuando ya la política no me soportaba, los políticos no me soportaban, porque yo no soy político de ningún partido, gracias a Dios. Me acuerdo que tú hiciste una denuncia ahí. Sí, de que sucedió que cuando estaban habilitando el Juan 23, y tenían todo sobrevaluado. Unos zafacones, creo yo. Sí. Tengo buena memoria yo. La historia fue que los zafacones llegaron a un precio de 10,000 Cada pesos, zafacón. cada Sí. zafacón. Súper sobrevaluado. Entonces de ahí todo eso hizo que... Aquí hay par de tiendas que te cobran eso, pero no vamos a mencionar nombres, ¿no? Pero aquí hay par de tiendas que... Sí, pero ahora es otro precio. Ahora, pero no Los zafacones costaban 2,000 y pico pesos y 2,000 pesos. Entonces, y llegaron 24 zafacones, pero 2 eran de plástico. Y entonces, y las cubetas de limpieza ya solamente tenían 18 pesos de diferencia. Eran 10,818 creo que tenía, me parece, de diferencia. Nada. Tú sabes que contigo trabajaba una prima mía, pero no es mi prima, es mi hermana, Arileida Bautista. Oh, sí. Ella trabajó contigo y siempre cuando te menciona con mucho cariño también. Sí, Arisleida fue ya la segunda que enviaron allá, sí. Que cada vez que me nombraban una administradora, que era con intención de que me bloqueara. Sí. Entonces, cuando entraban allá, que primero fue la licenciada Bonoris Bonilla, que es abogada, entonces ella me dice, después que ya teníamos más confianza y todas esas cosas, me dice, pero es que doctor, a mí la intención era como que a mí hacerle la vida imposible. Pero yo lo que veo aquí es que aquí se está haciendo las cosas. La cosa está funcionando. Lo más posible. Así es. Lo mejor posible. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Y así mismo hicieron con todo. Así era que querían todo. Eso pasó con Arisleida también, aunque ella nunca me lo dijo, pero yo sabía para qué lo estaba mandando. Pero definitivamente nos llevamos muy bien y todo, porque ahí no había nada que esconder. O sea, y esa es la cosa. Así es. La política se metió mucho y ya ahí... Ahí salí. Ya ahí me sacaron, que no es lo mismo. Entonces, ahí me votaron. Entonces, nada. Y ya de ahí, entonces, me mandaron al Cabral. O sea, me predijeron que dónde yo quería ir. No, mándeme al Cabral. Yo quiero trabajar con la gente que me necesita, con la gente pobre. Entonces, ahí yo comencé a ejercer medicina pública, porque como director... Hasta todo ese tiempo tú eras administrativo solamente. Sí. Entonces, ahí comencé a ejercer medicina pública. Y de ahí ya es que desde el 2013, que fue cuando me cancelaron de allá de la dirección, estuve hasta que fui jubilado ya en el 21 en salud pública. Perfecto. ¿Y cuándo tú entras al Homs? Al Homs yo entro en el 2015 y entro porque ya ahí ya otra vez entraba lo económico en el medio. Ya yo no tenía el sueldo de director, no, sino que yo tenía el sueldo de médico asistente de salud pública, nada más, en el Cabral. Eso me bajó enormemente, pero además yo cuando estaba en el Juan 23, desde el 2001 hasta el 2009, yo tenía, 2001 a 2005 y luego 2008 a 2012, me parece, fue así. Yo tenía entonces, trabajé con 2 proyectos nacionales, el encargado de salud y medio ambiente, en principio con el proyecto LINCOS, Little Intelligent Communities, que son después lo que se convirtieron en centros tecnológicos comunitarios, que asumió la presidenta, la vicepresidenta, el despacho de la primera dama, ese tipo de cosas, y ya eso pasó a otro nivel político. Y luego en la segunda parte, entonces ya fue con la Universidad de Rochester. Con la Sultán Antitabaco. En Sultán Antitabaco. Entonces yo trabajaba en un proyecto que le llamaba Proyecto WT, que era control de tabaquismo con ayuda tecnológica. Entonces
ese proyecto se incorporó a los centros tecnológicos comunitarios, fue desde la primera fase hasta la segunda fase. Ya en la segunda fase yo solamente estaba con los centros tecnológicos comunitarios, ya es como en la parte del proyecto antitabaco, ya no dependía, ya yo no estaba encargado de los centros tecnológicos comunitarios, yo era el encargado de salud y medio ambiente. Trabajábamos mucho con gente de campo, gente muy Exacto. pobre, que entonces tenían le llamábamos vigilantes de la salud. Y una anécdota nada más para eso, yo sé que ya el tiempo se está casi acabando. No, tranquilo, Sergio. Haciendo señas aquí. Así, no, ella no está haciendo señas, ella está mandándome preguntas aquí. Pasó una anécdota de las cosas que también a uno le pasan, que te marcan. Yo trabajaba en una de las comunidades donde trabajaba se llama Río Limpio, que queda entre Dajabón y entre Loma de Cabrera. Pertenece a Dajabón, pero pertenece a Elías Piña, pero eso está entre Loma de Cabrera y Restauración, que en realidad Elías Piña está de aquel lado de la Internacional. Exacto. Y esa comunidad queda 22 kilómetros hacia la montaña. Después que tú abandonas la carretera para la montaña, tú vas ahora. Una comunidad muy bella, donde casi todo lo que se produce es orgánico. Pimientos orgánicos, arroz orgánico pilado por ellos. Es el pico, ahí está el pico nacional Nalga de Maco. He escuchado, sí. Que lo declaró Balaguer Parque Nacional en el 1996. Oh. Es una zona muy, muy bonita. Y yo iba domingo en la mañana. Estaba en Río Limpio, ya luego bajaba en la tarde, entonces bajaba a Santiago Rodríguez, a los Almácigos, que había otro centro tecnológico, y de ahí regresaba a Santiago. Yo salía los fines de semana, salía los viernes en la tarde y regresaba domingo en la tarde. Y el hecho es que un día, un domingo, comienzo a las 9, eran 3 horas, de 9 a 12 dábamos nosotros. La trabajaba con otra compañera, se llama Daniela Sosa, que ella es comunicadora social, y hacíamos todo el trabajo conjunto maravillosamente bien. Y me sentía trabajando con ella también. Entonces ella decía, ese día, yo estoy dando la conferencia de ese día, ¿cuánto? Y llega una señora, a las 9:30, que me llega una de las señoras. Ya los otros estaban desde las 9, estaba ahí. Y me llega con los rolos, estos grandotes que se ponen las alcantarillas. Muy bonito, muy bonito. Las alcantarillas. De lo que pintan gurria en la pared, ¿verdad? Y me dice, y yo siempre trato de hacer, cuando estoy así trabajando con gente humilde, me gusta siempre que sienta que estamos al mismo nivel, que no. Sí, claro. Yo relajo mucho, hago chistes, como le digo yo, pero venga acá, y a esta hora que usted se me aparece aquí, van a portarse arreglando para ponerse bonita, que sé cuántas cosas, y que usted me llega media hora más tarde. Y esa señora, con toda la tranquilidad del mundo, me dice: doctor, es que si yo no me lavo la cabeza ahora temprano y me hago los rolos, no se me secan los cabellos. Wow, era con el... Porque Río Limpio no tiene energía eléctrica. Era con el ambiente que se le secaba. Y ya a las 3 de la tarde en Río Limpio ya tú ves todas las nubes que ya están copando la montaña y ya no hay sol. Wow. Entonces, esa parte, Chulo para acampar. lo que en la ciudad es un chiste, No, allí era una realidad. Wow. Yo quise enterrarme ese día y dije, wow, qué mensaje me ha dado este señor. Me ha pasado que yo también he sido un poco insensible a veces, y después tú te das cuenta como que espérate. Yo lo hago como un chiste, pero es una realidad. Ella tenía que, si no se secan los cabellos, te da esa. Si no se lava la cabeza, ahora no se le secan los cabellos. Río Limpio eran 200 casas, y a la mayoría el gobierno le había puesto un panel solar de 400 watts que le daba para 4 bombillos, un abanico y un radio. No más. Wow. Sergio, entonces, de tantos retos que tú has tenido que enfrentar, yo diría que probablemente el más inolvidable fue ser presidente de Adomain en medio de una pandemia, mi hermano. Cuéntame de eso. Bueno, tú sabes parte de eso porque tú eras mi tesorero. Sí, estamos ahí, no por paz. Esta situación, más que difícil, fue frustrante. Sí.
Fue frustrante porque nosotros teníamos muchas ideas que desarrollar. Sí, yo recuerdo, Sergio, que el primer mes estábamos en Dajabón. Dajabón. O sea, Que fue una lo actividad único que pudimos chulísima, hacer. la única. O sea, mi intención había sido tratar de replicar lo que hicimos cuando Miguel Hernández fue presidente por segunda vez y yo era su secretario general. Y en esa ocasión hicimos un criterio se nos llamó la directiva viajera. Hicimos eventos Todos los meses. todos los meses y estábamos entonces en Dajabón, Montecristi, Santiago Lanao, Rodríguez. Santiago Rodríguez. Fue la primera vez que yo di una conferencia en Adomén, que fue allá Exactamente. junto con mi hermanito Angel Márquez. Exactamente. Entonces, hicimos conferencias en San Francisco, La Vega, Todos los lados. Nagua, en Samaná. O sea, por eso se nos llamó la directiva viajera. Yo pretendía que hiciéramos eso lo habíamos conversado Sí. nosotros como directiva. Y por eso arrancamos en Dajabón, que fue una experiencia maravillosa. Fue la única que pudimos. La única que pudimos hacer fue febrero y en marzo entró la pandemia. Mierda. Entonces, ahí llegó toda la situación. Y yo recuerdo que con María, que era la encargada de actividades sociales y de ese tipo de cosas, y qué hacemos, y la parte científica, qué hacemos. Y de verdad era frustrante todo lo que nosotros tuvimos que vivir en ese momento. Y sí, recuerdo que hicimos el simposio y se hizo online, entonces todo... Sí, que eso es lo que la gente no sabe. Bueno, y tengo que decir algunas interioridades, porque de hecho siempre invito a que la gente se acerque a la directiva para que vea todas las cosas, tiene que como pasar. uno se rompe la cabeza. Yo recuerdo que llegó el momento para el simposio cardiometabólico, pero no estaba abierto en ningún lugar, no se podía hacer Se puede actividades hacer multitudinarias. social. Y se buscó la forma, yo creo que fuimos los únicos que logramos hacer algo así, de hacer un campus virtual. ¿Tú te acuerdas de eso? Señor, Que conectando a Argentina. eso fue una locura. Óyeme, y tú sabes que fue que mucha gente estuvo conectada al mismo tiempo, porque Sí. después vimos las estadísticas, pero también fue un momento complicado de hacer actividades virtuales, porque la gente estaba cansado, Sergio, ya de tanta actividad Todo virtual. era virtual, todo era virtual. Y el problema del costo de hacer el No, eso salió un dineral. Eso salió. Es decir, el simposio más caro, creo yo. Y fue cada quien en su casa, créemelo. Pero para que tú conectar Argentina, Perú, que teníamos a Dianita A de Diana, Perú, sí. y creo que Pascual estaba Pascual estaba Argentina. desde Argentina, Sí. y no recuerdo de qué otro país teníamos conectado, no recuerdo ahora mismo. Creo que Casariego estaba también. Sí, Casariego Desde desde España, estaba. claro. Entonces, esas conexiones nos costaron un billetaje enorme. Y entonces el lío Y de sin sus horarios. patrocinio, entonces. Sin patrocinio prácticamente, Sí. porque no tenía, de las casas farmacéuticas no estaban patrocinando prácticamente nada. Estaban patrocinando, pero muy poco. Muy Entonces, oye cómo era, oigan esto, porque la gente joven quizás se lo olvida rápido. Pero mira, para que tener una presencia en los laboratorios, se inventó en el campus virtual como una especie de stand virtual así mismo. de los laboratorios. De los Dime tú, laboratorios. no, Sí, eso así fue mismo, entonces tenía entonces en otra plataforma, estaba ese campus virtual. No era foto, Ashley. No. Era interactivo. Tú Interactivo. entrabas, interactuabas con los stands y con toda la cosa. Y sí, Entonces fue, era una cosa chula. costó un billetaje, pero fue Sí. genial. Eso fue genial, ¿no? Y quizás la gente no lo ve en la justa dimensión, pero fue un esfuerzo titánico. Eso hacer. fue algo de verdad. Y luego entonces, ya para el Congreso, que fueron entonces las dos actividades que podíamos hacer, no podíamos hacer más nada. Y para el Congreso, entonces, ahí teníamos otro reto. Entonces, ahí ya estaba abierto, No, era semiabierto. semiabierto. Entonces entonces habían algunos hoteles que ya estaban semiabiertos, y ahí entra el otro asunto. Para tú tener como la gente con el miedo, pero también con la necesidad Sí, de salir, de Todos hacer querían hacer salir. algo.
Y eso trajo como consecuencia, entonces, bueno, vamos a tratar de crear un impacto, entonces, con un hotel que la gente se interese por ir y que tenga los controles de calidad. Y ahí entramos al Hyatt. Sí, que fue una locura porque es un hotel que tú respiras y te cobran. Eso, sí, lo que pasamos con el Hyatt, si duráramos aquí otro, Ah, no, podemos hacer un episodio del Hyatt aquí. otro episodio. Mira, y lo peor era, Sergio, que aunque le fue bien, le fue bien a Sí, los medios, fue sí, la bien, actividad sí. fue positiva, porque vamos a hablar claramente, pero pudo ser mejor porque era un hotel que llamaba la atención, pero teníamos que tener una silla de distancia. Tú no, Sí, no era como ahora que tú llenas un salón, no. O sea, tú tenías un salón a un 50, un 60% sí, de su señor. capacidad. Sí, señor. Entonces eso limitó muchísimo El la 50, cantidad de era 50% de capacidad. 50%. Eso trajo como consecuencia, pero de Hyatt, yo estaba operado, si tú De recuerdas. la columna. Yo me habían operado de la columna el 30 de agosto y el congreso era 28 de octubre. Sí. Entonces, ok, el ortopedista me dijo, no, te puedes ir sin problema, pero yo permanecía con un bendito dolor y nada. Y incluso tuve que pedirle al tour operador que me colocara una habitación lo más cercana al salón de conferencia. Y yo solamente tenía que atravesar el lobby del hotel, si tú recuerdas, que, Sí, que el salón de y conferencia era quedaba primer afuera. piso y Era eso. primer piso y todo. Y yo llegaba al lobby, llegaba al salón de conferencia y tenía que sentarme del dolor. Sí. Y todo esto, y concho, pero este dolor no se me quita. Inclusive, la gente que en los videos que hay de cuando yo le estaba entregando, el cambio de directiva que Sí. estaba entregándole a María, yo tenía que estar cambiando el pie para Sí. yo poderme sostener, Sí, no, para plantearlo así. yo honestamente no sé cómo tú pudiste ir Y a todo eso, Tapcana. a todo eso, yo podía manejar sin problema y no me tenía dolor. El problema era estar parado. Claro. Era caminar y estar parado, caminar y estar parado. ¿Y qué me trajo? Y a todo eso lo que voy es, yo me tuve que le dije al tubo operador, me quedo hasta el lunes aquí. Yo no puedo, yo no voy con el agotamiento de todo esto. Y yo llegué el lunes en la tarde a Santiago. Y desde el martes yo no he vuelto a tener dolor de cadera. Jamás en la vida. O sea, la tensión de ese hotel, la tensión de decir cuánto vamos a perder, porque no sabía cuánto era que se iba a perder. Estando en la noche, tú sabes que uno tiene que irse antes. Uno se va el día antes para dejar todo listo y reuniones y todo. Y yo me voy el miércoles, el congreso comenzaba el jueves. Y el miércoles en la noche me llama la joven de KIM Destinos. Me dice, doctor, necesito que usted venga aquí al salón donde están los stands. Y yo, ¿qué pasa? Oh, pero va. Y me dice, no, venga. Digo, está bien, voy para allá. Cuando voy, me dice, mire, Hyatt está cobrando $1,500 por las luces que van a consumir los stands, porque eso no estaba en el contrato. Y entonces, a todo eso, le digo, mira, ya esta gente ha pagado aquí un dineral. Págale lo que sea, que ya, lo que se vaya a perder aquí, que se pierda. Pero definitivamente, yo no voy a saltarle ahora que tienen que buscarme $200 más por una luz. No. Entonces, de eso, nada. Así fue Hyatt. Pero Hyatt cobra $150 por cada pedazo que de lo que tú haces con lo que tú construyes ¿cómo se llama? La plataforma. Sí, todo En lo que tú te subes. paleta. Las paletas. Cobra $150 por cada uno Por cada uno de cada tarimita. cada tarima para la tarima. No, pero eso fue. Ahora, tengo que decir que fue una buena decisión, Sergio, porque la gente decidió ir, porque un hotel que llamaba la atención. Segundo, vinimos todos sanos de allá. Sí. También fue bueno. Hubo mucho control. Y te digo la verdad, la gente necesitaba eso ya. Pero de verdad. Y yo creo que tú también necesitabas como que no se pasaran los 2 años de que haciendo vainas virtuales. No. Eso fue traumático, de verdad. Fue una situación, pero nada, la sobrepasamos y gracias a Dios. Gracias a Dios. Hicimos, entonces. Pero yo quiero hacer un aclarando nada más con la preguntita que me hiciste del Homes ahorita, de cuándo yo entré al Homes. Yo entré al Homes en el 2015. Yo solicité para entrar como médico convencional, como médico para buscar los cuartos prestados a ver dónde fuera. Así. Y me ofrecieron entonces que como me conocía el doctor Sánchez Español y me conocía Milán de los Santos y toda la cosa, me dice, entonces yo te estaba necesitando a alguien
que le cubriera un área el área VIP del Homs, que era el área de atención a los pacientes con paquetes que definen qué paquete toman Ya. y que estuvo diseñado originalmente para empresarios, para gente que no podía perder tiempo, y que se le hiciera todo en un mismo día. Y entonces me ofrecen yo era como empleado del Homs. Y dije, no, pues está bien, la Tú tuviste que pagar todo eso. no tengo que pagar. Y estoy en el Homs entonces todavía yo soy empleado del Homs Ok. como tal. Entonces, Y nada. de hecho, una consulta que gracias a Dios también tú manejas porque con citas y ese tipo de Sí, cosas. eso ha sido así. Ya me cambiaron ahora para otra área, que estoy en el área pluripatológica ahora, que es un área con las ARS, con 2 ARS. Pero en fin, el caso es, sigo siendo empleado del Homs. Y eso me permitió entonces entrar a una institución de alto nivel sin ser yo que pagara, porque Sí, son varios millones que yo no lo tenía tampoco. Que todos los internistas saben cómo es. Entonces yo quiero hacerte algunas preguntas si ya estamos terminando. Háblame de esa nieta tuya, esos nietos, porque son varios ya. Bueno, Esos son los que te roban todo. dos nietecitos. Ayer estaba en la capital, la nieta que vive en la capital, entonces es nieta biológica, y me dice ella me dice mis abuelos. Entonces me dice, entonces cuándo tú te vas? Digo, no, yo regreso de una vez. ¿Por qué no te queda para la noche? Digo, no, pues mira, tengo que ir. Pues está bien entonces, pero ese es el agentamiento. No, yo lo veo. Bueno, Yo he visto a Sergio de retiro pocas veces. Esa muchachita lo gobierna. Y el otro de nietecito, entonces, que es no biológico, pero es más nietecito que cualquiera que biológico, ese tiene 2 años. Aquella va a cumplir 8 años. Y este tiene 2 años, va a cumplir 3. Pero este no nos amarra a mi esposa y a mí. Ese hace de todo con nosotros. Entonces tengo yo que tirarme al piso. Y yo recuerdo a alguien, un señor que dirigía los proyectos, los centros tecnológicos, que lamentablemente falleció en aquella ocasión trágicamente, el doctor el ingeniero Luis Veras. Y él me decía, él tenía una nieta en ese momento, y él, chiquitita, también decía, doctor, cuando usted tenga nieto, usted va a tener que bailar. Si usted no baila, pues usted va a tener que bailar. Yo no bailo así tampoco. Entonces, usted va a tener que bailar aunque usted no baile. Y usted va a tener que hacer lo que usted quiera. Y yo cada vez que me acuerdo de Luis Vera, cada vez que este muchachito me dice, papá, y él me dice, papá, ven, no, pero déjame sentar aquí. No, aquí. Que sí, bueno, Eso, a tirarme. Así tú entiendes mi hijo, mi papá también. Sergio, ¿qué tú haces en el tiempo libre? En tiempo libre, bueno, me encanta ayudar a mi esposa allá en la casa a fregar. Por cierto, un abrazo grande, que tengo varios días que tú no lo llevas. Estoy bravo que no fue al almuerzo, ¿eh? Pero le mando un abrazo desde aquí. No, el hijo estaba aquí Ya está perdonado, ya está perdonado. Pero yo en mi tiempo libre estoy en la casa, a jugar con el nietecito cuando está ahí, que ella es que lo cuida mientras la madre trabaja en un colegio. Y de fregar, de ayudar en la casa, no sé planchar, no sopeo tampoco, pero me gustan las labores de la casa. Muy Y bien. lo hago así. Cuando estoy así, en algunas ocasiones, con escasos amigos, nos tomamos una botella de vino con unos vecinos, para todos ustedes, Gustavo Pérez, precisamente la esposa a veces, sí. Entonces, coordinamos, nos tomamos unos tragos de vino, un ponche, una cuestión así. Yo soy Una persona frugal. soy un niño tranquilo, más tranquilo que una foto a veces. Sergio, gracias por haber venido y aceptado mi invitación. Yo tenía tiempo diciéndote que quería que tú estuvieras aquí y yo sé que a la gente le va a encantar también conocer tu historia. Sobre todo esos muchachos que ahora son poco viejitos ya, que tú le diste clases como Antonio Lizardo, Marte y esa gente que siempre te recuerdan con cariño. No siempre tanto cariño, tú ves, porque a veces No, los estudiantes de mí, ellos te tienen cariño y me conta, ¿eh? los estudiantes saben que todo lo que le di clase, que todo lo que pasó por Madrid Maestra desde el 81, yo le estoy dando clase de una u otra manera, pero le di clase de una u otra manera, pero renuncié de la universidad en el 2020, pero todos saben que yo no, en cuanto a explicar, a mí siempre me ha gustado explicar.
Por Sí. eso me gasto mucho tiempo. Y siempre te usaban como referente de fisiología, que tú te sabías ese Guyton de arriba abajo, hasta la página, en qué línea estaba. No tanto. No, eso decía Angel. Déjate, eso son exageraciones de ellos, pero, pero sí me gustaba siempre explicar. Ahora, de lo que no se quería saber mucho era en los exámenes, porque no porque los exámenes no fueran difíciles, sino porque yo trataba de que en la medida de lo posible se me fijaran lo menos posible, pues. Sí, eso es Entonces, a traumático. mí me encantaba, yo llegué a tener exámenes con 120 estudiantes en un solo salón y yo solo. Entonces yo me ubicaba atrás, así, no de frente, sino Sí, detrás. eso hago yo dando exámenes. Y Entonces, eso pone a cualquiera nervioso. nada, y si yo le hago a cualquiera, cualquier movimiento que vea de una tortícolis o algo así de tortícolis, quito un examen. Y entonces, eso no le gustaba muchas veces. Pero las dos gente que yo te mencioné, y Katy también, que tú le diste clase, siempre hablan con mucho cariño de ti. Pues, entonces, señores, gracias por habernos acompañado en el segundo episodio de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Agradecemos su colaboración, dejándonos un comentario y un like, pero también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Ashley, que han estado aquí desde la primera temporada. Será hasta el tercer episodio del podcast de Adomain. Nos vemos luego.